Muy buen día, chicos. El día de hoy vamos a iniciar con el módulo 4, que es la literatura contemporánea. Hemos dejado atrás ya los movimientos previos y vamos a enfocarnos en la literatura a partir del siglo XX. Como verán, tan contemporánea no es, puesto que estamos hablando de inicios del siglo pasado, pero es el último término que se tiene dentro de la literatura. No hay un nombre que caracterice al momento que estamos viviendo, a estos movimientos recientes, puesto que lo último que se tiene a lo mejor dentro de América es el boom latinoamericano con la narrativa de Gabriel García Márquez, o si se habla de manera universal, pues entonces son las vanguardias, que es el tema que veremos el día de hoy, pero que no trascendieron más allá de ciertos lugares y países y que son prácticamente focalizados nada más en el lugar en donde nacieron. Y aunque hay distintos tipos de movimientos vanguardistas, pues no son muy extensos, no duran mucho tiempo y ni siquiera son reconocidos en todos los países. Sin embargo, esta literatura contemporánea es la que vamos a analizar durante todo este módulo 4, literatura contemporánea empezando desde la vanguardia, y que concluiremos con la literatura hispanoamericana, lo más destacado de ello. Vamos a dar inicio con el tema de las vanguardias. Vanguardia, el término vanguardia viene del ruso, que es avant-garde. Avant-garde quiere decir ir adelante, y es que estamos hablando de temas bélicos. La vanguardia está muy relacionada con la guerra, porque es precisamente a partir de momentos bélicos como la Primera Guerra Mundial que surge este movimiento, que es una corriente de rechazo a lo establecido socialmente, a lo tradicional, porque ellos lo que buscan es romper con todo lo que ya existía, porque ellos decían que si todo lo que existe ha fracasado y nos ha llevado no solamente a una, sino a dos guerras mundiales, ¿qué caso tiene continuar? Se necesita entonces dar un cambio, y lo que quieren es romper con toda esa estructura social que no nos ha llevado a nada bueno, y entonces cambiarla por algo que, aunque no aporte mucho, es algo distinto y que quizá pudiese funcionar. Cuando hablamos acerca de la vanguardia, no solamente se refiere a la literatura, sino la vanguardia trastoca muchos otros ámbitos de la vida, y también puede ser en el arte, como es la pintura, la escultura, sino que se manifiesta incluso en la forma de pensar y de actuar de las personas. No aborda mucha variedad, no es para todos, porque cuando está ese movimiento puede estar a la par con otro movimiento artístico. Sin embargo, la vanguardia es solamente para algunos, la gente más reaccionaria, los más rebeldes en cuanto a la ideología, donde se pretende buscar algo novedoso, algo nuevo. La vanguardia, aunque surge en Europa, también llega a América. En México vamos a ver, como uno de nuestros últimos temas de vanguardia, vamos a ver el vanguardismo en México, que es el movimiento estridentista. Entonces, en el siglo ya 19, a finales, empieza como a caer mucho descontento social, como lo vimos en el realismo y el naturalismo. Esto se ve agravado en el inicios del siglo XX, cuando por cuestiones políticas, económicas, estalla la Primera Guerra Mundial, y que se le llama así por la gran cantidad de países que participan en ello, y que deja una gran devastación económica, social, moral, pérdidas de todo tipo, incluso anímicas, lo que hace que se cuestione qué tan válido, tan útil ha sido todo lo que el ser humano ha hecho antes. Si estamos hablando después de la revolución industrial, en donde la creciente economía, sobre todo en Inglaterra y en países importantes de Europa, se va desarrollando, pero eso hace que sea más evidente la división entre los burgueses y los trabajadores, los proletarios, puesto que mientras unos se enriquecen cada vez más, los otros apenas si tienen para cumplir sus necesidades básicas, como la alimentación. Entonces aquí pone en cuestionamiento qué es lo que está haciendo el ser humano con el mismo ser humano y hasta dónde se puede permitir. Por eso ellos rompen con las reglas sociales establecidas y tratan de hacer algo diferente. Como se va, y nosotros lo vamos a ver directamente en literatura, lo que hacen es romper con las características, que si la literatura hasta ese momento expresaba cosas agradables a la vista, ideas, amor, dolor o la realidad misma, la iban a cambiar a una forma en donde ni siquiera se tuviera que escribir con palabras. Y aquí podemos empezar a ver que la poesía es algo bastante difícil, que si ustedes lo observan directamente pueden decir, ¿a poco eso es un poema? Sí, sí es un poema, porque no necesita tener palabras, porque bastan con sonidos,
como un poema de iro, iro, pic, pic, iro, iro, pac, pac. Eso ya es un poema. Entonces vamos a ver que hay poemas de una sola palabra, carroña, y ese es un poema futurista de Filippo Tommaso Marinetti. Entonces vamos a ver que la vanguardia es algo peculiar para nuestros gustos, pero está rompiendo con una tradición, no dice la tradición ortodoxa. Lo ortodoxo es todo aquello que es convencional, como las letras, la ortografía, las palabras, la semántica. Aquí va a haber una ruptura como ellos. No dice que la vanguardia es un grito de desesperación, de esa desesperación que va creciendo en el ser humano cuando todo lo que se conoce no ha funcionado socialmente y solo sirve para que nos destruyamos. Imagínense los que estuvieron viviendo la Primera Guerra Mundial, la psicosis que están viviendo al ser bombardeados o estar ellos enfrente de la batalla en el campo de guerra y que ver cómo suenan las bombas, los cañones, cómo suenan todos los elementos que van quitando la vida a las personas que están al lado suyo. Entonces esa desesperación se transmite a la literatura, donde no vamos a encontrar que se hable de amor, que sea algo bonito, sino que es algo todo caótico, porque es así el pensamiento de las personas que están viviendo la Primera Guerra Mundial y que les toca la mala fortuna después de llegar a la Segunda Guerra Mundial, donde nuevamente se enfrentan a esos nuevos temores que se hacen realidad, donde se tienen que enfrentar nuevamente, donde los armamentos han mejorado para destruir y entonces hay más destrucción, hay más muerte y hay más miseria. Toda guerra siempre nos lleva a miseria y aunque posteriormente los que ganan son los que se benefician porque tienen que cobrar sus botines de guerra, porque son los que invaden países, porque son los que se van a servir de los derrotados. Por el momento ya hubo una gran devastación emocional, económica y de todo tipo. Entonces, ante estas situaciones es que la vanguardia reacciona y trata de hacer todo totalmente distinto, por lo menos romper las normas que la sociedad ha establecido, porque ellos dicen, si las normas no han servido para que seamos mejores, entonces no sirven de nada y hay que romperlas. Y es por ello también que no funciona mucho dentro de los países donde surgen, porque un país sin reglas o una sociedad o una persona sin reglas tampoco puede avanzar mucho, porque además son movimientos prácticamente personales que muy pocos adeptos son los que los siguen y entonces para los demás es intrascendente, no tiene sentido, no hay significado y por ello también es que duran muy poquitos años y que solamente, por ejemplo, el futurismo solamente se da en Italia, que si estamos hablando del dadaísmo, como lo crea un suizo, pero ese suizo vive en Francia, se considera un movimiento francés, que estamos hablando del surrealismo, también se da en Francia, o si ya venimos a este continente y vamos a hablar nosotros del estridentismo, es un movimiento creado por Manuel Maples Arce en México y es solamente un movimiento mexicano, pero dura muy poquito tiempo, son muy pocos los poetas que lo van desarrollando. Pero también vamos a ver que dentro de la vanguardia no solamente se da en la literatura, también lo tenemos sobre todo en la pintura. Y uno de los máximos representantes dentro del cubismo, que es un movimiento vanguardista, es Pablo Picasso. Y si ustedes han observado, si han visto obras de Pablo Picasso, pues son peculiares porque son hechas a través como de figuras geométricas, ese es el cubismo, pero también si uno observa un rostro, no coincide, no es un rostro a la usanza tradicional, sino que a lo mejor los ojos, un ojo está viendo para la izquierda, otro para la derecha, la nariz está en 3/4, la boca está de perfil, entonces es como un rompecabezas que se va dando a través de las formas. Pero les decía que si se rompe con las reglas dentro del lenguaje, pues también lo van a hacer dentro de la pintura, por los colores, las formas que estén expresando, porque es la inconformidad del ser humano lo que ahí se está transmitiendo. Entonces vamos a ver que dentro de la vanguardia, que es esos movimientos de rechazo a la Primera Guerra Mundial, a la Revolución Industrial, a la Segunda Guerra Mundial, incluso a la Revolución Rusa, lo que se está manifestando y que esto tiene una repercusión económica que lleva a una gran crisis como la que se nos menciona en Wall Street en 1929, que hace que el mundo esté viviendo una gran recesión económica y que si de por sí la gente que no era burguesa, la gente normal de los pueblos, de los países tenían muchos problemas económicos con esto, pues se llega todavía más al extremo y aumenta la pobreza, la mendicidad
y se vuelve todavía más caótico lo que se está presentando aquí. Vamos a ver que las características del vanguardismo nos dice que rompe con el orden establecido a fin de exponer la libertad de pensamiento e innovación artística. Les decía, rompe con todo porque consideran que es inútil, puesto que no ha servido para que por lo menos el ser humano se mantenga en paz. Después nos dice, surgieron diferentes movimientos de estéticas diferentes y que son el cubismo, el ultraísmo, futurismo, surrealismo, estridentismo, etcétera, que se van a manifestar. Después los artistas y poetas vanguardistas desbarataron los esquemas anteriores e imponen una nueva manera de representar el arte. Es un arte caótico también y que al no tener un sentido generalizado para los gustos o la esteticidad de los demás no va a durar. Por lo tanto es solamente por poco tiempo para algunos países y solo para algunas personas o poetas o escritores dentro de esos países. Después nos dice que en la pintura se hizo uso de colores estrepitosos e imágenes abstractas, rojos, naranjas, e imágenes, como decía, del cubismo, donde son figuras geométricas, pero que no llevan un orden, o cuando estamos hablando del surrealismo o del impresionismo, que simplemente son a veces manchas de colores o unas técnicas que van siguiendo. Pero si ya llegamos más cerca, como el arte pop, donde se fotografía, por ejemplo, la sopa Campbell y que se hacen muchas figuras de ella, nada más le van cambiando el color. Ahí estamos hablando también de otro movimiento en la época de los 60. Después, en la literatura se desafiaron las estructuras del verso y la prosa, porque no se va a escribir ya en verso, no son ideas continuas, ni siquiera está relacionada, ya lo veremos en el dadaísmo, que son caóticas, que sacan información de todos lados, donde en el futurismo tenemos el caligrama o tendremos también de una sola palabra y que ni siquiera tiene que ver con palabras estructuradas como las que conocemos en la actualidad, sino sonidos como Málaga, y ya tenemos ahí un poema, o run run y es un poema. Entonces simplemente son sonidos, porque lo que se quiere demostrar son los sonidos de la revolución industrial, donde lo que están imperando ahorita son las máquinas. Se tenía la idea de que las máquinas sustituirían el trabajo del hombre, que todo iba a ser mecánico y que el hombre entonces iba a perder incluso su trabajo porque iba a ser sustituido por alguna máquina. No ha sucedido de tal manera o a esa magnitud, aunque en la actualidad tenemos en las fábricas, en las empresas, mucha maquinaria. El hombre siempre es el que la tiene que manejar porque no es autónoma, no es independiente, pero es la idea que se tenía. Entonces intentan manifestar a través de la poesía esos sonidos como el martilleo que se está manifestando y que son ruidos de fábrica, sobre todo los que aparecen en estos poemas. Después, las obras vanguardistas se atrevieron a exponer temas tabúes. ¿Qué quiere decir? Que se toman temas que no se habían tratado, que se exponen, por ejemplo, en la pintura, donde estamos acostumbrados a observar pues retratos, paisajes bonitos. De repente alguien, o es una fotografía o es una pintura de un excusado, de un migitorio, y que no es nada grato a la vista, pero es lo que están mostrando. O cadáveres, porque nos dicen, ese es el resultado que ha llegado a partir de la guerra. A través de ella lo único que deja es destrucción, muerte, putrefacción, y lo representan a través de las obras. No son estéticamente bonitas que algo quiera tener en su casa, pero son muestras de la manifestación artística del siglo XX. Después, las vanguardias presentan un carácter experimental porque siempre están innovando. Por ello sacan sus propios manifiestos. Los manifiestos son como los reglamentos que debe de llevar una corriente vanguardista, pero incluso ellos mismos lo van modificando. Quien crea el movimiento es el encargado de hacer el manifiesto, que los demás que sigan ese movimiento artístico tienen que seguir, tienen que apegarse a él. En el lenguaje se hizo amplio uso del simbolismo, porque no se expresan las ideas, les repito, a través de palabras comunes y cotidianas, sino que son expresiones por sonidos incluso, y que entonces van a tener un símbolo, una representación. Se hacen tic tac, están, o poc poc, es el sonido de una máquina, nos está hablando de el trabajo en una fábrica. Después,
En la literatura se destacan múltiples puntos de vista del narrador y no se le da mucha importancia al tiempo cronológico, porque hay narraciones, hay obras en donde sí se utilizan palabras, pero nos llevan en desorden la idea, nos van contando una historia y de repente como que se sale de ese contexto. Y es que, les decía, si la literatura es caótica, la realidad es caótica, pues eso se tiene que ver reflejado dentro de las obras. Así es que todo esto va a ser parte de la vanguardia. Igualmente, dentro de la literatura se rompe la sintaxis, que son las palabras al emplearse sonidos, pero también se utilizan distintos tipos de caligrafía. La caligrafía son las letras, entonces vamos a tener letras grandotas junto a letras pequeñitas, letras en cursivas, letras con colores, y dependiendo los trazos, si son rectos, si son firmes, van a expresar estados de ánimo, emociones y sentimientos dentro de estos tipos de letras, de estas tipografías, en donde vamos a encontrar que están simbolizando algo. Entonces son muy características de la vanguardia el que no se le encuentre un sentido y que diga, bueno, entonces yo también podría ser un poeta al escribir eso. Y sí, vamos a ser poetas porque vamos a realizar actividades de vanguardia. El día de mañana necesitamos que sea en su cuaderno, necesito que tengan allá al lado colores, porque vamos a hacer caligramas y vamos a hacer poemas con sonidos a la manera vanguardista. Les iré indicando cómo son esos poemas vanguardistas para que ustedes tengan a la mano información. Se las voy a enviar para que sepan cómo son y nosotros simplemente los llevemos a cabo aquí en la sesión. Entonces espero que quede claro qué es la vanguardia. La vanguardia es ir delante, eso es un tema bélico, es un nombre que se toma de la guerra para ir avanzando siempre al frente y siempre rompiendo con lo establecido, con el orden y lo tradicional, con lo ortodoxo, para dar cabida a algo nuevo, algo diferente y que sea un movimiento de protesta. Por eso es muy distinto, es radicalmente opuesto a lo establecido, porque se está protestando contra aquello que no ha funcionado en la sociedad y que nos ha llevado a la muerte y a la destrucción en dos grandes guerras. Eso es lo que hacen los vanguardistas, protestar contra las guerras, y esto se manifiesta en el arte, en la pintura, pero nosotros lo veremos en la poesía. Bueno, chicos, espero que haya quedado claro este tema y nos vemos en la sesión de mañana. Hasta pronto.